Estamos muy contentos porque nos gusta recibir visitas aquí en nuestros estudios y tuvo la gentileza de acercarse aquí a REC Santa Fe, Mercedes Benedetti, concejala de nuestra ciudad. Muchas gracias por estar esta mañana. No, por favor, a ustedes les gusta recibir y a mí me gusta venir a visitarlos. Bueno, no, y lo decíamos afuera del aire, gracias por tomar este tema en sus manos, ¿no? Porque a veces uno dice, si desde la ciudad, si una concejala puede ocuparse de temas y de reclamos al gobierno provincial, y sí se puede. Estamos hablando puntualmente de la situación que están atravesando los establecimientos escolares. Bueno, nos estuvimos ocupando, Mercedes, hace unos días atrás, de la situación que puso en manifiesto el relevamiento de AMSAFER Rosario, ¿no? Con la cantidad de escuelas que no tienen baño, que no tienen gas, y bueno, y vos estás haciendo lo propio con la situación de los establecimientos educativos aquí en Santa Fe, sobre todo aquellos que no tienen gas, y la situación también apremiante de las escuelas que están a cargo de una copa de leche, de un comedor. Bueno, contanos en qué consiste esta iniciativa, tu preocupación y el relevamiento que estuvieron haciendo, ¿no? Sí, exactamente. Nosotros estuvimos trabajando sobre la situación de las escuelas. Ya era un tema que veníamos manifestando en cada sesión durante el año pasado, momento en que retornaron los alumnos a las aulas, pero no así los comedores escolares, y nos preocupa desde esta banca profundamente qué pasó durante estos 2 años anteriores con la alimentación de los niños, de las niñas, de los jóvenes que necesitan de ese plato de comida todos los días que les brinda el comedor escolar. Ya veníamos con esta preocupación, y este año que esperábamos que la situación se normalizara, nos desayunamos, valga la comparación, con que muchos establecimientos escolares no tienen en condiciones su conexión de gas natural. Esto agrava la situación que ya veníamos viviendo, sobre todo porque en realidad en Argas hace 2 años, y lamentablemente luego de un hecho tan trágico como fue la muerte de la vicedirectora y el portero en la provincia de Buenos Aires por una mala conexión de gas que terminó con una explosión, que como consecuencia tuvo la muerte de estos trabajadores de la educación. En Argas había solicitado a todas sus distribuidoras que controlaran las instalaciones, y bueno, lamentablemente el panorama fue, te hablo en términos generales, hasta 1.000 establecimientos que tenían relevados de la provincia de Santa Fe. El 47% no tenía sus instalaciones de gas en condiciones. Es mucho, es un montón. Es un montón. Y también escuelas de la ciudad de Santa Fe, teniendo en cuenta que no todas tienen gas natural. O sea, el número es realmente muy alto de escuelas que no tenían esta conexión en condiciones. Y primero que determina si se puede cocinar en las escuelas o no, y aparte por el peligro que es para la integridad física de todos los alumnos, las alumnas, los trabajadores de la educación. Realmente una situación que desde la ciudad debía ser tomada, primero porque la educación nos atraviesa a todos. Uno puede no tener hijos en edad escolar, pero uno fue alumno en algún momento. Uno es vecino, la educación en realidad nos atraviesa como sociedad a todos, o porque somos usuarios actualmente, porque lo fuimos, porque lo seremos si son niños pequeños. Entonces es un tema donde todos nos tenemos que involucrar. Y vos, conociendo un poco más de cerca, porque tuviste la posibilidad de ser hasta directora de una escuela, ¿no? Así que conoces muy bien de qué estás hablando, las necesidades que tiene una escuela y en algunos gobiernos el poco apoyo con el que contó. Sí. Realmente algo absolutamente preocupante. Sí, yo antes de ser concejala durante 34 años transité las aulas como docente, como directora a partir del 2006, a cargo de comedores. El más emblemático en mi vida es el de la escuela de Yapeyú, 1109, que en ese momento, y debe ser en este momento también, tenía 1.200 comensales. Había que darle de comer a 1.200 chicos. Hay que imaginarse el volumen es. Y lo que significa para un directivo, lo que significa para un docente no poder responder al requerimiento de un niño que tiene hambre. Un niño que tiene hambre no aprende, y creo que es una frase hecha, pero es la síntesis más simple para entender
lo que los chicos pasan. Cuando un chico llega a la escuela y durante la primera hora reloj solo pregunta cuándo toma la leche, uno se tiene que dar cuenta y dice, chico, no va a aprender. No va a aprender. Por eso creo que estos 2 años anteriores van a tener un impacto que lo vamos a ver con el tiempo, lo vamos a ver actualmente, pero también lo vamos a ver con el tiempo, porque indudablemente el impacto en el crecimiento del niño, de la niña, nos encantaría que no fuera así, pero creo que es muy difícil que no lo sea, va a ser sumamente negativo. Bueno, y sabemos también lo que está pasando en los distintos barrios de la ciudad. La semana pasada se hizo un relevamiento y muchas familias, muchos comedores barriales están manifestando, ¿no? Que se van sumando, que en estos últimos meses se fueron sumando comensales y ya no dan abasto. A esto se agrega la situación puntual de la que te estás haciendo eco, que es el bajo importe que se da para la copa de leche, para los comedores escolares, y ahora con el frío la falta de este servicio de gas natural, o bueno, la alternativa de gas envasado para dar un plato de comida caliente, que para muchos chicos es la única comida del día. Es la única comida. Aparte no olvidemos, por eso yo me resisto a que la respuesta sea, bueno, pero se está dando una dieta fría, un sándwich, una porción de tarta. Primero sabemos que eso no es una alimentación saludable, pero aparte, quienes transitamos por los comedores escolares sabemos que hay documentación, la resolución 511 del 2001, que es un librito para hacerlo más práctico para entender, donde uno puede de ahí puede sacar cuáles son los nutrientes que los niños necesitan para crecer sanos, para poder aprender, qué menúes hay para el verano y para el invierno, porque los requerimientos de carbohidratos no son los mismos. Y todo eso con 60 pesos por día, la verdad que es muy difícil de poder responder a eso. Es muy difícil solo pensar que deben tener una fruta luego de cada comida, cuando con ese dinero, bueno, todos quienes hacemos compras sabemos que es imposible cocinar con ese dinero. Así que realmente una situación muy preocupante, una situación que realmente nos impacta a todos. A lo mejor el monto de lo que se recibe para comedor escolar no es algo que toda la población lo sepa, lo maneje, pero creo que debe saberlo para también considerar el trabajo de esos directivos que hacen malabares día a día y que muchas veces no tienen otra opción que dejar de lado, bueno, lo que deberían hacer, que es el acompañamiento pedagógico para ser administradores de bienes bastante escasos. Hoy hay 20 establecimientos en la ciudad que no tienen gas. Sí, y por eso también el pedido de informes, porque necesitamos saber primero si hay establecido algún cronograma para poder solucionar este tema. Porque sabemos que tiene que ser un gasista matriculado, que es un trabajo que necesita de gente preparada. No sabemos si están relevados todos los establecimientos, porque en la provincia hay 3.500 establecimientos y hablamos de 1.000 relevados a febrero. Tenemos que ver cuáles son los números finales. Y también dentro del pedido de informe nosotros agregamos si había algún cronograma también para los establecimientos escolares que tienen gas envasado, porque que no se los revise en este momento no significa que el deterioro de estas conexiones también puede ser peligroso para los chicos y para las chicas. Entonces realmente ver si hay algún tipo de cronograma, de orden para poder ver todos los establecimientos y en qué condiciones tienen sus instalaciones. Y hablamos solo de gas. Vos al principio nombraste, sobre todo el relevamiento está hecho en la ciudad de Rosario, que no es el único problema con el que se encontraron las escuelas luego de 2 años de no estar habitadas. El mejor momento para hacer una obra en una escuela es una escuela que no tiene los niños adentro. Se perdió muchísimo tiempo y uno no entiende por qué.
¿No entiende? Porque llegamos a la conclusión que, bueno, hablo por mí, pero te indigna, dar mucha bronca, decir cuánto tiempo perdido, cuando teníamos dinero, obviamente, no sabíamos para dónde iba a disparar la pandemia, pero el dinero estaba, fue una cuestión, una decisión política. Sí. O sea, es una decisión política. Es una decisión política de ver en qué lugar uno pone a la educación. Por eso yo decía que lamentablemente, a pesar de que todos somos usuarios de la educación y que todos debemos involucrarnos en el tema, no notamos que sea el tema al que más, en el que más se esté ocupando la provincia, lamentablemente. Sí, porque uno dice, bueno, 20 pesos para una copa de leche, 60 pesos para darle de comer a los chicos, cuando sabe que hay 5 chicos de cada 10 en la provincia de Santa Fe que la está pasando mal, que está viviendo en una familia o indigente o pobre. Entonces ya no sé, ustedes como concejales están pidiendo informes, están buscando respuestas, si a ustedes no se las dan, imagino la situación que están atravesando los directivos de las escuelas en la provincia, los docentes, bueno, ni hablar de las familias, ¿no? Sin dudas, y venimos de 2 años donde se entregó un bolsón, un módulo alimentario, si lo queremos decir con el nombre que les dio la provincia, pero que se entregaba en muchos casos cada 15 días y que solo tenía elementos secos, arroz, aceite, primero poca cantidad, porque pensemos que si un bolsón llega a una familia no va a comer solamente ese niño que no comió en la escuela, sino que va a comer toda la familia. Sí, y cada 15 días era indignante ver la cola de las madres, porque normalmente son las mujeres las que nos ponemos al hombro estas actividades, haciendo colas en las puertas de las escuelas y las escuelas entregando los bolsones, que, porque conocemos a los docentes, sabemos que era el mejor momento para poder acercarse y saber cómo estaba esa familia, ver si bueno, cómo podían acercarse a la parte pedagógica, porque sabemos también lo que la pandemia nos trajo a nivel educativo en cuanto al aprendizaje. Entonces, bueno, creemos que era el mejor momento para hacer obras, pero que lamentablemente al no haberse aprovechado, llegamos a esta situación actual. Sí, Guille. Sí, 2 preguntas. Primero, ¿hasta dónde llega el alcance de actividad de un concejal más allá del pedido de informes? Y otro por ahí, quizás más desde el llano, es, ¿podemos conocer de qué firma depende que mejoren tanto la cantidad de dinero como que lleguen las partidas presupuestarias, como que se mejore la calidad de la nutrición? Por ahí para tener responsables quizás con nombre y apellido, porque si no queda en el Ministerio de Educación, en el gobierno provincial o en el ministro, y quizás hay una línea de órdenes vertical de quien depende directamente de la decisión política y su voluntad política. A la primera pregunta, en cuanto a los estamentos del gobierno, seguramente el concejal no es quien tiene un poder de decisión sobre este tema, pero sí es el que está más cerca de la gente. Y sacando mi vida docente, sin tener en cuenta eso, solamente visitamos los comedores barriales, vemos la necesidad que hay, todo el mundo te dice que realmente se incrementó en la cantidad de gente que viene a pedir la comida, no solo niños y niñas, sino adultos mayores que no pueden llevar un plato de comida a su casa, a su mesa. Ya no hablemos tampoco del que no tiene ningún tipo de ingresos, sino de los que sí tienen ingresos, una jubilación mínima, pero que no puede comer. Estamos hablando de lo básico. Y en cuanto a las responsabilidades, básicamente es del gobierno provincial. Tiene a su cargo el mantenimiento de los edificios escolares, y estamos tomando solamente la educación pública. Son quienes tienen que darnos un lugar seguro donde nuestros niños no solo coman, sino estén. Pensemos en que cada uno de nosotros, cuando deja a su hijo, a su hija en la escuela, lo tiene que dejar en un lugar seguro. Uno por lo menos piensa que va a estar en un lugar seguro. Si yo entro a un baño y no tengo ni siquiera puertas, ¿de qué vamos a estar hablando en el respeto a la privacidad de cada uno? Pero si lo buscamos con nombre y apellido, sí es la cartera educativa, porque será quien tiene que
que hacer los acuerdos políticos, sentarse a dialogar con la cartera económica para ver de qué manera pueden mantener a los edificios escolares. Y por último, y en base a lo que decía Indiana, también hay que pensar que durante 2 años el gobierno no pagó reemplazos docentes. Y estamos hablando de números inmensos. O sea, hubo otras cosas en las que no se fue dinero, por lo tanto las escuelas tendrían que haber estado en condiciones al primer día de clases. O sea, te quedó todo un dinero remanente presupuestado que no usaste para pagar reemplazos que tranquilamente lo hubieses podido haber derivado en obras. Y no hay justificativo, porque si vos bien en un presupuesto podés decir, bueno, vamos a gastar 20 millones de pesos en reemplazos, se puede redireccionar. Sí, o sea, también son prioridades eso en el presupuesto. lleva la firma de la ministra, apoyado con el gobernador, y listo, porque es plata que supuestamente vos tenías previsto ingresar y que podías utilizar. Pero bueno, se perdió en el camino. Vos hacías puntualmente referencia, estamos haciendo puntualmente referencia a la situación del gas, pero también sabemos que, como bien decís, hay escuelas que no tienen puertas en los baños, que no tienen agua, y se perdió mucho tiempo. Bueno, a la espera de que tengan alguna respuesta y que no se dilate tanto los tiempos. Estamos hablando que ya estamos todos en presencialidad, que los números, por suerte, en cuanto a la pandemia, están mejorando. Tuvimos una jornada ayer en la que no tuvimos casos o muy pocos casos. En la provincia estamos hablando de menos de 20 casos de coronavirus, o sea, podemos garantizar la presencialidad. Es como que hay que apretar el acelerador a fondo. Sí. Y uno está esperando una reacción que no llega. Sí, lamentablemente. Y también lo deberíamos tener en cuenta, lo que esto está impactando en la salud de los docentes. ¿Será que es el círculo en el que me muevo? Yo creo que la mayoría de mis amigos y mis amigas son docentes por una cuestión de tantos años haber estado en las aulas, y realmente el impacto que los 2 años de la pandemia y que este inicio de ciclo lectivo ha tenido sobre la salud de los docentes es algo que también vamos a tener que tener en cuenta para más adelante y para ahora, pero también para más adelante por el impacto que esto trae, porque realmente es muy preocupante. Es muy preocupante esta incertidumbre en la que el docente, el directivo se ha tenido que mover durante 2 años, y que al inicio del ciclo lectivo, que cuando ya deberíamos estar funcionando aún tengamos incertidumbres, es realmente un problema mucho más grave, lo hace mucho más grave al problema. Uh-huh. Sí, y bueno, podríamos estar hablando horas, ¿no? Pero lo que uno por ahí no entiende o quiere trasladar, o una explicación que pretende del gobierno provincial es de qué está hablando y en qué está pensando cuando habla de educación. Porque nosotros estamos hablando de la situación que se plantea hoy, las fallas que hay hoy, y pensándolo a futuro, uno, si querés usar la palabra, se asusta. Porque estamos hablando de chicos que no van a tener una educación, que no van a tener contención, que no les va a dar el cuerpo para un trabajo ni la cabeza. Entonces, cuando hablamos de seguridad, de problemas en la economía, de falta de mano de obra para la producción, entonces, y sí, ¿qué resultados esperabas si no les diste de comer? Sí. Si no tenías en condiciones una escuela para educarlos. Es la base de todo. De ahí tenemos que arrancar y plantearnos y plantarnos, ¿no? Entonces, es la base de todo. También tenemos que varias cosas. Primero, apurar la respuesta del gobierno provincial, porque cada día que pasa es cada día un niño que no está alimentado como corresponde. O sea, es muy grave, y los tiempos burocráticos entiendo que no son los mismos de los tiempos de las necesidades de las infancias, pero los tendremos que hacer los tiempos de esas necesidades, porque realmente van más allá de las buenas voluntades. Son chicos que no comen. Y otro número que vamos a tener que tener en cuenta sobre el futuro es cuánto de los alumnos que transitaban la secundaria hace 2 años volvieron a las aulas. Muchos no volvieron a las aulas.
Y también habrá que pedir información sobre eso, a ver qué acciones concretas estamos llevando adelante para ir a buscar a esos chicos, porque un poco lo que vos decías, son chicos que después no van a poder insertarse en el mercado laboral porque sin el secundario no hay trabajo para el que estén calificados. Pero vos escuchás al gobernador que dice, no, salgan los intendentes y presidentes comunales a buscar a los chicos que no se anotaron en el secundario, que terminaron la primaria y se anotaron en el secundario. Ok, vamos, ¿a dónde los llevamos? ¿A dónde los llevamos? Porque no hay bancos. No hay escuelas, o sea, tampoco se ampliaron las aulas, se ampliaron los nombramientos de los docentes. Entonces también te encontrás con ese tipo de contradicción. Sí, todo bien, los buscamos. ¿Y a dónde los llevamos? Sí. Lo vemos acá en nuestra ciudad. O sea, hay un montón de familias que ya no les da el bolsillo porque tienen que comer, tienen que pagar impuestos para pagar un colegio privado, donde también la matrícula está explotada, llevarlo a una escuela pública y no hay. O tenés que llevarlo a una escuela pública, un secundario público que te queda al otro lado de la ciudad, en la otra punta. Sí, realmente, bueno, el tema de la educación, el tema de las infancias, por eso nos preocupan tanto y por eso, repito, nos atraviesan a todos, desde el que busca un empleado para contratar, y qué estamos haciendo con ese tipo de educación. Bueno, creo que son temas... son de los más importantes de la sociedad porque, como vos decías hace un momento, es la base de todo, es la base, hasta la organización de la familia, es la base de todo. Y creo que las respuestas no están llegando con la celeridad que la gente lo necesita. Bueno, Mercedes, nosotros agradecemos mucho que te hagas cargo de esta situación. Ojalá tengan una respuesta inmediata y también lleguen de forma inmediata porque, bueno, la información la tenemos, los números están, hay dinero y lamentablemente es una decisión política que no llega, ¿no? ¿Cuáles serían los plazos, más o menos? Nosotros no tenemos plazos para ponerla. En realidad, en el caso de nuestro trabajo, nosotros le pedimos al gobierno municipal que haga este pedido de informes. Por supuesto lo estamos siguiendo desde todas las carteras que tienen que ver con el municipio, para que sea lo más rápido posible dentro de esto de que no podemos ponerle plazos. Realmente son respuestas necesarias y urgentes. Mercedes, muchas gracias por la visita y reitero, preocuparte de estos temas que hacen al bienestar y al futuro de todos los santafesinos. Gracias a ustedes y por hacerse eco, porque la ciudadanía tiene que saber qué es lo que está sucediendo, para pensar en qué lugar estamos poniendo la educación. Así que gracias a ustedes. Bueno, Mercedes Benedetti, concejala del Frente Progresista en nuestra ciudad, hablando de este tema que tanto nos preocupa, qué estamos haciendo, qué está haciendo el gobierno provincial con la educación de los santafesinos.